Inicio inmediato. El verdadero progreso no nace de la imposición, sino de la instrucción de los ciudadanos. Fíjense bien en esta idea, porque es la clave para entender 3 momentos históricos que ocurrieron un 29 de marzo. A primera vista no tienen nada en común, pero vamos a ver que están conectados por el poder transformador del conocimiento, de la ley y sobre todo de la razón. Vamos a empezar con el primer pilar, y para ello nos vamos a Venezuela, para ver cómo la educación y la diplomacia, y no la fuerza bruta, fueron absolutamente fundamentales para forjar la nación. En esta línea de tiempo se ve clarísimo cómo se construye una nación. Esto no es cosa de un solo día, es un proceso. Empieza con la educación, luego se pone a prueba con conflictos internos sobre cómo organizarse y finalmente se consolida con la diplomacia, la que define sus fronteras. Son, ni más ni menos, los cimientos de la Venezuela moderna. Y aquí vemos esa reflexión inicial en plena acción. En 1785, Fray Juan Ramos de Lora no solo fundó un seminario, lo que hizo fue plantar la semilla de lo que hoy es la grandísima Universidad de los Andes. Esto nos demuestra que invertir en educación superior no es un gasto, para nada, es construir los cimientos de una sociedad que es capaz de pensar por sí misma. Pero claro, el progreso no es solo académico. La figura de Crisóstomo Falcón nos lleva directos al campo de batalla político. Su lucha por el federalismo fue, en esencia, un debate importantísimo sobre si el poder debía estar centralizado en la capital o, por el contrario, distribuido entre las regiones. Una tensión que, por cierto, definía muchísimas naciones, incluso a día de hoy. Por último, en 1941 vemos el poder de la razón en su máxima expresión. La firma del Tratado de Límites con Colombia no se consiguió con balas, sino con diálogo, con inteligencia. Este acuerdo es un ejemplo perfecto de cómo la diplomacia y la ley son capaces de construir una paz duradera, estableciendo un orden y sentando las bases para la convivencia. Bien, pues ahora vamos a salir de las fronteras de una sola nación para ver cómo el mismo día, ese 29 de marzo, dejó su marca a escala global. Nuestro segundo pilar explora eventos que, ya sea desde la política o desde la propia naturaleza, han moldeado el mundo. A ver, ¿qué tienen en común un presidente estadounidense, un submarino nuclear francés y las cataratas del Niágara? Pues aparentemente nada de nada. Pero estos 3 eventos, todos de un 29 de marzo, nos cuentan una historia fascinante sobre el poder, la tecnología y la fuerza absolutamente impredecible de la naturaleza. El impacto de una sola decisión política puede ser inmenso. Al consolidar la anexión de Texas, el presidente John Tyler no solo expandió las fronteras de su país, alteró para siempre el equilibrio de poder en toda América, desatando consecuencias que, se sienten hasta hoy. Nos vamos a 1967. Francia lanza Le Redoutable. Y ojo, esto no es solo un submarino, es todo un símbolo de soberanía nacional y una pieza clave de la disuasión nuclear. Fue una respuesta directa a las tensiones de la Guerra Fría, un ejemplo de cómo la ciencia y la ingeniería se convierten en herramientas estratégicas en el gran tablero geopolítico. ¿Y qué significa este número? 30 horas. Pues son las horas que en 1848 las cataratas del Niágara estuvieron en completo silencio. Un atasco masivo de hielo detuvo por completo el flujo del agua. Es un momento único en la historia que nos recuerda, con una fuerza abrumadora, la majestuosidad y al mismo tiempo la increíble fragilidad de nuestro planeta. Nuestro tercer y último pilar celebra la curiosidad humana en estado puro. Se centra en esos saltos científicos que han expandido las fronteras de nuestro conocimiento, desde lo más profundo del espacio hasta nuestro día a día. Aquí tenemos 3 innovaciones con un impacto global muy, pero que muy diferente. Desde la exploración del espacio a un producto de consumo masivo que todos conocemos. ¿Y qué los une? Pues la curiosidad humana y el método científico, aplicados a problemas completamente distintos. La sonda Mariner 10 representa un salto gigantesco, un antes y un después en la exploración espacial. Cuando sobrevoló Mercurio, no solo nos envió unas postales increíbles de otro mundo, sus datos nos obligaron literalmente a reescribir los libros de texto. Cada imagen, cada medición expandió las fronteras de lo que sabíamos. Pero mucho antes, en 1807, el descubrimiento de Vesta nos abría una ventana al pasado más remoto de nuestro sistema solar. Estudiar estos cuerpos celestes es como hacer arqueología cósmica, nos permite entender cómo se formaron los planetas, incluida nuestra propia Tierra. Y de la astronomía bajamos a una farmacia. La historia de Coca-Cola es un caso de estudio fascinante. Nace de un experimento químico en Atlanta y de ahí se convierte en un auténtico icono de la cultura de consumo global. Demuestra cómo una idea impulsada por la simple curiosidad puede llegar a definir toda una era. Hemos visto educación, política, tecnología y hasta cultura de consumo. ¿Qué tienen en común todos estos hitos? Bueno, pues ahora vamos a conectar todos los puntos para responder a una pregunta que es fundamental. La pregunta clave es esta.
¿De qué manera tangible, real, el conocimiento, especialmente ese que nace en las aulas y en los laboratorios, moldea el mundo en el que vivimos hoy? Así que el punto crucial es este. El conocimiento no es algo abstracto. La educación académica, como vimos con la ULA, crea las instituciones que sostienen a una nación. La diplomacia, que es conocimiento aplicado a las relaciones humanas, construye la paz. La ciencia redefine nuestras fronteras, tanto las físicas como las mentales. Y la innovación, da forma a nuestra cultura de cada día. Y con esto, volvemos al principio. Cerramos el círculo reafirmando que el verdadero poder reside en la instrucción y en la justicia. Cada avance que hemos visto hoy, en el campo que sea, es un paso más hacia una sociedad donde la razón, y no la fuerza, es la que prevalece. La reflexión final nos interpela directamente. Si todos estos grandes hitos son los cimientos que nos sostienen desde el pasado, la pregunta es inevitable. ¿Qué fundamentos estamos construyendo nosotros, ahora mismo, para el futuro? Una producción sobre los 3 pilares de la historia. Creación de Gemini IA y la curaduría estratégica de Carlos Vivas Ochoa.